Dentro de los temas que implican la teoría del delito 1, esto es los elementos constitutivos de los delitos contra la administración pública, vamos a abordar ahora el tema 2, que es los fundamentos de los delitos contra la administración pública. Como podrán observar, esta unidad nos va a permitir diferenciar los aspectos importantísimos que tienen implicancia para los procesos penales, esto es, cuál es la diferencia entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Y lo que vamos a hacer es destacar la importancia, por ejemplo, de los informes que emiten los órganos de control como la Contraloría de la República o algunas otras entidades estatales que, a pesar de tener una naturaleza administrativa, sirven en muchas ocasiones para sustentar sentencias condenatorias desde el ámbito penal. Para proceder a la diferenciación, lo primero que tenemos que abordar es qué protege el derecho penal, qué protegen las normas desde la perspectiva penal, y para ello tenemos que reconducirnos al bien jurídico en los delitos contra la administración pública. Modernamente se entiende de que en el ámbito del derecho penal lo que interesa, y eso lo hemos señalado también en las clases anteriores, es la protección del correcto funcionamiento de la administración pública. El bien jurídico específico que ya informa los delitos contra la administración pública serían, por ejemplo, el patrimonio del Estado, si se tratan de delitos de peculado, malversación, entre otros, así como el sistema de contratación del Estado, si es que hablaríamos del delito de colusión. Del mismo modo, para abordar una correcta interpretación de los delitos contra la administración pública, debemos también señalar y resaltar cuáles son las técnicas de tipificación en este tipo de delitos. Y para ello es importante diferenciar entre los delitos de peligro en el ámbito de la administración pública y también los delitos de resultado, porque de ello va a depender, por ejemplo, en qué circunstancias se puede o no configurar la comisión de este delito por omisión o cuáles son las consecuencias que adquieren cada uno de los tipos penales. En los delitos de peligro, la tipificación de conductas genera un riesgo o peligro para los intereses públicos y se castiga la mera realización de la acción que pone en peligro la integridad de la administración pública. No se requiere un efectivo daño de la misma, sino únicamente el poner en peligro, poner en riesgo la integridad de la administración. A diferencia de los delitos de resultado, que requieren la producción de un resultado dañoso o lesivo para los intereses públicos para que se configure el delito, y se castiga la conducta que efectivamente produce un perjuicio o daño a la administración pública, como se puede advertir también en los delitos de colusión agravada. En este cuadro, y volviendo a las diferencias entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, podemos apreciar algunas diferencias que informan ambas disciplinas jurídicas. Por ejemplo, si es que se aborda desde la finalidad, el derecho administrativo sancionador regulará las infracciones administrativas y el derecho penal los delitos en sí. En cuanto a las sanciones, hay una diferencia notable, puesto que en el derecho administrativo se impondrán sanciones de multa, suspensión temporal o la inhabilitación. Sin embargo, el derecho penal tiene una sanción mucho más gravosa que todos los demás ordenamientos jurídicos, que es la pena privativa de libertad. El procedimiento también es distinto. En el derecho administrativo sancionador existe un procedimiento menos estricto, menos riguroso y más de alguna manera flexible, pero no por ello menos formal. En el ámbito del derecho penal, el procedimiento es siempre judicial, es más formal y con garantías mucho más extensas de cara al ciudadano, porque tiene que ver con una sanción importante que es la restricción de la libertad, así como otras diferencias que ustedes pueden apreciar en el presente cuadro. Ya en el ámbito procedimental tenemos también diferencias entre el derecho administrativo sancionador y derecho penal, tal como lo esbozamos en la clase previa. En este caso, los órganos de control y las pruebas, por ejemplo, en el derecho administrativo, son producidas por los órganos de supervisión o de fiscalización de las propias entidades. Los órganos de control emiten informes que sirven como elementos de prueba o evidencia en los procedimientos administrativos sancionadores. En el ámbito penal, sin embargo, quienes quienes siguen la persecución pública son más bien los fiscales. Esto está delegado a la Fiscalía y es el Poder Judicial quien finalmente, en la etapa intermedia, por ejemplo, y luego en el juicio, evalúan esas pruebas aportadas por la Fiscalía. La Contraloría también puede aportar información al proceso penal. De hecho, un informe de la Contraloría está calificada como una prueba preconstituida y puede servir como un elemento fundamental, como un indicio para sustentar una no solamente acusación, sino también eventualmente una sentencia condenatoria.
Sin embargo, respecto a este último punto de cuál es la naturaleza de los informes especiales que emite la Contraloría, ha habido mucha discusión no solamente en el ámbito dogmático, sino también en el ámbito jurisprudencial, a efectos de otorgarle la real naturaleza en la importancia del marco penal. La Casación 817-2020 de Piura no ha sido ajena a esta problemática y ha desarrollado cuál es específicamente esta naturaleza de los informes de la Contraloría. También la Casación 817-2020 de Piura, así como la Casación 146-2021 de Ayacucho, quien ha desarrollado en el ámbito de la negociación incompatible cuál es la motivación e informe especial de la Contraloría General de la República. Aquí ustedes van a poder apreciar un caso concreto de cómo podría desarrollarse y aplicarse las teorías previamente esbozadas en torno a un caso concreto que va a permitir no solamente desarrollar lo antes mencionado, sino también ver cuál es la trascendencia de la interacción entre la teoría y la práctica respecto a la diferenciación entre un informe administrativo y también una eventual sentencia condenatoria o la relación que juega estos informes administrativos dentro del proceso penal. Como ustedes podrán observar, en esta unidad se exploran los delitos contra la administración pública desde los diversos enfoques, como por ejemplo la diferencia entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, destacando el rol que cumple cada una de las entidades como la Contraloría o la Fiscalía, así como también el Poder Judicial en este procedimiento especial que informa el derecho penal, así como las propias técnicas de tipificación, así como las garantías propias que informan cada uno de ellos. Y dentro de las conclusiones podríamos subrayar el papel crucial de los órganos de control, pero que no significa que los informes que emitan estos órganos de control automáticamente van a derivar en una sentencia condenatoria en el ámbito penal, porque eso significaría desconocer las diferencias que existen entre las naturalezas propias de ambas disciplinas y también de algunos elementos que informan los entes reguladores.